Muchas gracias, profesor Wasowicz. Muchas gracias, Marcos. El placer es mío. Estoy en la 16 edición de CODAIP, lo que significa que estoy en un congreso consolidado y bien reconocido a nivel mundial. Por lo tanto, el placer es mío. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Has recordado cuánto tiempo hace que nos conocemos y yo estaba pensando que son más de 15 años. Pero, pero bueno, lo dejemos ahí para no descubrir demasiado sobre nuestras personas. Y efectivamente estoy encantado. Recibí la invitación hace mucho tiempo, a través, además, también estuvo involucrado nuestro buen compañero Guillermo Palao, y lo recibí con mucho agrado. Y fíjense ustedes, entrando un poco en materia, y para no desviarme, que tenemos un panel en el que voy a participar netamente de derecho digital, con temas apasionantes, y que a mí me apasionan en particular. No obstante, fue precisamente por ese componente de derecho internacional privado, que suponía que la invitación viniera de Marcos y de Guillermo Palao, que decidí participar con un tema que es más de mi faceta de derecho internacional privado. Yo siempre digo que tengo dos facetas: derecho internacional privado y derecho de propiedad intelectual. El tema, lógicamente, del que voy a hablar está a caballo entre los dos, pero se olvida un poco de ese marco digital. No obstante, he de decir que se trata de una materia sobre la que, bueno, estoy trabajando hace un tiempo, y que a mi modo de ver, no se le está dando la relevancia suficiente, tanto en Europa como particularmente fuera de Europa, y por eso lo he querido traer a este congreso, porque supone, no digamos revoluciones, para revoluciones ya eso está muy pasado, pero supone un cambio legislativo importante en la materia en Europa. Me van a permitir que comparta una pequeña presentación que he preparado para ilustrar mis reflexiones, que ya les digo, van a ser unas reflexiones sujetas a opiniones diversas. Es una investigación en marcha, y por lo tanto, pues bueno, como cualquier investigación en marcha, queda un poco sujeta a posteriores modificaciones, ¿no? Me quiero referir al derecho de simple remuneración del intérprete musical, tras una sentencia que, como digo, marca este cambio normativo importante en la Unión Europea, pero que, como les digo, tiene un impacto que va más allá de las fronteras de la Unión Europea. Bien, para explicarles el impacto de esta sentencia, creo, aunque sea muy básico, que es importante empezar. Bueno, esto soy yo y lógicamente no lo voy a repetir porque ya lo ha dicho Marcos. Creo que es importante empezar recordando en qué consiste el derecho de simple remuneración de los artistas e intérpretes. Se trata de un derecho que corresponde a los artistas, intérpretes, ejecutantes y también a los productores de fonogramas, que está destinado a que se garantice con ello una remuneración equitativa de la explotación que se hace de sus obras, una vez que ellos ya han licenciado sus derechos a discográficas que se van a encargar de reproducir las obras musicales, ya sea en CDs o bien cediéndoselas a plataformas de streaming. El derecho de simple remuneración es un derecho a pagar por los usuarios, que son establecimientos públicos u organismos de radiodifusión. Generalmente es un derecho de gestión colectiva que se lleva a cabo, que se recolecta por entidades de gestión y que se divide entre artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. A nivel internacional,
Este derecho de simple remuneración está regulado en el WPPT de 1996, también está en el Convenio de Roma de 1961, pero esta regulación del derecho de simple remuneración en el WPPT tiene una particularidad, y es que, al contrario de la regla general que conocemos en materia de protección internacional de la propiedad intelectual, se permiten establecer excepciones, se permiten que los estados contratantes introduzcan reservas al principio de trato nacional. Es decir, como ven ustedes, no hace falta que lo lean, yo se lo explico, como ven ustedes, el artículo 15 recoge el derecho de simple remuneración, pero el apartado tercero permite a los estados que o bien limiten a qué usos, para qué usos se puede otorgar esa simple remuneración, o bien limiten a qué categorías de intérpretes se puede otorgar ese derecho de libre remuneración, o bien simplemente los estados son libres de no otorgar este derecho de simple remuneración por la comunicación pública de las obras. Por lo tanto, se pueden establecer reservas. Y además, el artículo 4 del WPPT, que establece, artículo 4, que establece el trato nacional, en el apartado segundo establece que para aquellos estados, en aquellos casos en que un estado contratante ha establecido un límite, ha introducido una reserva a ese artículo 15, a ese derecho de simple remuneración, el resto de estados pueden aplicarle reciprocidad material, es decir, pueden dejar de otorgar el derecho de simple remuneración a los artistas e intérpretes que sean nacionales de esos estados. Por lo tanto, por un lado se introduce la posibilidad de establecer limitaciones al derecho de simple remuneración, por otro lado se establece la posibilidad de los estados de establecer la condición de reciprocidad para otorgar este derecho de simple remuneración. Bien, esto es lo que dicen el WPPT. Si nos vamos a la Unión Europea, sin embargo, cuando las instituciones incorporan esta disposición del WPPT en el derecho europeo, recogen el derecho de simple remuneración sin establecer, sin hacer uso de ninguna de estas reservas o sin sujetar la atribución de este derecho a reciprocidad alguna. De hecho, la manera en que está regulada en el artículo 8.2 de la Directiva 2006/155 no establece ni tan siquiera cuáles son los criterios de elegibilidad de los intérpretes a la hora de otorgárseles este derecho de simple remuneración. Lo que ocurre a partir de aquí es que surge en Irlanda un litigio en relación con la interpretación de los beneficiarios, un litigio a la hora de determinar cuáles son los beneficiarios de este derecho de simple remuneración. En ese litigio están involucradas dos sociedades de gestión colectiva. Por un lado, RAP, que representa a los artistas intérpretes, y por otro lado, PPI, que representa a los productores de fonogramas. En concreto, el litigio versa en relación con el Copyright and Related Rights Act de Irlanda, donde se establece que ese derecho de simple remuneración para los intérpretes solo lo disfrutan los nacionales irlandeses o los nacionales de un Estado miembro del Estado Económico Europeo, para entendernos, de un Estado miembro de la Unión Europea, o los residentes en Irlanda o en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, o bien los intérpretes de fonogramas cuya primera fijación tuvo lugar en Irlanda o en un Estado miembro. Es decir, aquí lo que ocurre es que Irlanda hace uso de ese artículo 15.3 para limitar qué intérpretes pueden ser beneficiarios de este derecho, de acuerdo con su legislación interna, cosa que permite WPPT, y además bueno, y en principio lo limita.
Lo que ocurre aquí, y ahí está el fondo del asunto, es que la manera que tenían de distribuir este derecho de simple remuneración era que PPI se encargaba de recolectar la simple remuneración, las tarifas de los usuarios, y una vez que lo recolectaba, se quedaba una parte para los productores de fonogramas y enviaba y transfería la otra parte a RAP para que lo distribuyera entre los artistas intérpretes. ¿Qué ocurre? Que únicamente transfiere la cantidad a artistas intérpretes referido a aquellos que cumplen con esos requisitos. Y las tarifas referidas a canciones de artistas intérpretes nacionales de terceros estados, es decir, los que no tenían derecho a la remuneración, se lo quedan los productores y se lo distribuyen entre ellos. Lógicamente, lo que ocurre es que RAP no está de acuerdo con esa distribución y plantea un litigio. Litigio que llega al Tribunal Supremo de Irlanda y que está centrado en el concepto de artistas, intérpretes o ejecutantes entre los cuales se efectúa el reparto de ese artículo 8.2 de la Directiva Europea. Y era porque RAP consideraba que la manera en que en que se había incorporado la directiva en el derecho irlandés no era correcta y estos artistas, intérpretes o ejecutantes tenían derecho a recibir la mitad de la remuneración, incluyendo también el de las canciones que pertenecían a intérpretes de terceros estados. Con lo cual, el Tribunal Supremo de Irlanda plantea esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para que aclare cómo hay que determinar, cómo hay que interpretar cuál es el significado del concepto de artistas, intérpretes o ejecutantes que se utiliza en la directiva europea. El asunto da lugar a la sentencia, cuya referencia tienen en pantalla por si quieren consultarla posteriormente, y la respuesta del Tribunal de Justicia comienza con una afirmación lapidaria que, digamos, afecta o, digamos, que marca el resto de la sentencia. Y es que el Tribunal de Justicia nos dice que el concepto de artistas, intérpretes, ejecutantes que se utiliza en la directiva posee un significado autónomo, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión. Es decir, los Estados miembros, esto significa a la inversa, que los Estados miembros no son libres para limitar en sus legislaciones internas quiénes son los beneficiarios del derecho de remuneración libre. Es decir, los beneficiarios del derecho de remuneración simple, tal y como se establece en la directiva, tiene que ser establecido a nivel europeo. Tiene que ser establecido a nivel europeo, ya sea a partir de una interpretación o ya sea a partir, como veremos más tarde, de una disposición normativa europea. Esta afirmación de este significado autónomo también tiene una afectación en las reservas efectuadas afecta a la utilización, al recurso a reciprocidad material por parte de los Estados miembros frente a intérpretes que son nacionales de terceros estados que habían limitado o no reconocían ese derecho de simple remuneración. De hecho, el asunto RAP, la cuestión de fondo, consistía en que en la manera en que había sido establecida la legislación irlandesa perseguía que los intérpretes estadounidenses no tuvieran derecho a simple remuneración
por la explotación de sus obras en Irlanda. La razón era que Estados Unidos no ofrece ese derecho de simple remuneración o, para ser más concreto, solo lo utiliza para determinados usos de esas obras, como en diversas modalidades de comunicación pública. Lógicamente, todo el dinero, todas las tarifas pagadas por los usuarios por el uso de esas obras no son destinados a intérpretes de Estados Unidos, sino que eso se lo reparten o se lo deberían repartir los intérpretes nacionales. Pero lo que pasaba es que en realidad se lo estaban quedando los productores de fonogramas. Entonces, lo que argumenta Irlanda, lo que argumenta PPI, era que en realidad ellos estaban estaban dejando de conceder esos derechos a los intérpretes de Estados Unidos en base a reciprocidad material. Es decir, como Estados Unidos no concedía ese derecho a intérpretes extranjeros, Irlanda no se lo ofrecía a intérpretes de Estados Unidos. Bien, el Tribunal de Justicia considera que ello no es válido, considera en una interpretación que no toda la doctrina comparte, pero considera que este derecho de simple remuneración forma parte del derecho de propiedad intelectual, el cual es un derecho fundamental recogida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y por lo tanto, dado ese carácter de derecho fundamental, las limitaciones solo pueden venir establecidas por ley. Es decir, debe existir una ley que establezca las limitaciones a esos derechos de manera clara y precisa. El simple hecho de que el Estado extranjero establezca una limitación a ese derecho no era suficiente, porque no quedaba suficientemente claro para los intérpretes, para los titulares de estos derechos, en qué supuestos su derecho fundamental quedaba limitado. Para el Tribunal de Justicia debía existir, aunque existiera, aunque la posibilidad de limitar ese derecho, aunque fuera a partir de reciprocidad material, debía estar contemplado en una norma jurídica que no existía y que además, dada la interpretación anterior, según la cual el concepto de intérprete establecido en la directiva es un concepto autónomo, es un concepto a nivel europeo, dicha limitación del derecho debía venir establecido en una norma clara establecida por el propio legislador europeo, no por los legisladores nacionales. Ante la ausencia de esta norma que estableciera esa clara limitación, el Tribunal de Justicia llega a una conclusión clara que tiene unas repercusiones muy importantes. Esa conclusión a la que llega es que en el momento actual los beneficiarios del derecho de simple remuneración, de acuerdo con su interpretación de la directiva, son todos los artistas e intérpretes nacionales de estados contratantes de WPPT. Atención, porque cuando hablamos de intérpretes nacionales de estados contratantes de WPPT hay que tener en cuenta la definición que da WPPT de intérpretes nacionales, que no quiere decir que tengan la nacionalidad de esos países, sino que cumplen con los criterios de elegibilidad para ser protegidos por el WPPT, que va más allá del simple hecho de ser nacionales. Pueden ser residentes o se les puede otorgar protección en base a la fijación del fonograma, la publicación del fonograma o la nacionalidad del productor musical. Por lo tanto, el concepto de intérpretes nacionales también es extremadamente amplio. Con lo cual, como pueden ustedes ver, esas limitaciones que establecen las leyes nacionales dejan de ser válidas y, de acuerdo con la interpretación que se da en esa sentencia, pues el elenco de intérpretes que son beneficiarios del derecho de simple remuneración pues aumenta exponencialmente.
Esto tiene unas consecuencias que yo, a mi modo de ver, eran imprevisibles tanto para Rapp, que plantea esa nueva interpretación, como para el tribunal irlandés, que plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia. Porque, en primer lugar, lo que se ha generado es una gran inseguridad jurídica. Porque si uno mira las legislaciones nacionales de los Estados miembros en relación con la regulación del derecho de simple remuneración, lo que se observa es una gran diversidad de criterios de elegibilidad, todos ellos más limitados que lo que establece el WPPT. Y al menos 8 de ellos, al menos 8 Estados miembros, establecen reciprocidad material. En estos momentos, tras la sentencia, todas esas legislaciones no son compatibles con lo que dice la sentencia Rapp. Con lo cual, en principio, estos estados están incumpliendo el derecho de la Unión Europea. En principio, deberían adaptar sus legislaciones nacionales a lo que dice la sentencia. De hecho, hay algún país, es el caso de Holanda, de los Países Bajos, que ya llevó a cabo esa adaptación. Más allá de este problema de inseguridad jurídica, la sentencia Rapp también tiene un gran impacto económico, por cuanto lo que ocurre en estos momentos es que las tarifas que se siguen recolectando por la comunicación pública de estas obras siguen siendo la misma. No obstante, ahora esa tarifa, esos ingresos, se deben repartir no solo entre los artistas intérpretes nacionales o residentes en Estados miembros, sino que la mitad, o bueno, la parte correspondiente, se tiene que destinar a otorgar el derecho de simple remuneración a los nacionales de terceros estados. Esto supone una disminución de ingresos de los artistas intérpretes o ejecutantes de estados miembros de la Unión Europea. A su vez, supone un incremento de los ingresos de los artistas de terceros estados. Y en este punto, pues quiero recordar que, si no me equivoco, en América Latina hay al menos 15 estados que son parte de WPPT y, por lo tanto, por el simple hecho de pertenecer, pues sus intérpretes tienen derecho a reclamar este derecho de simple remuneración por el uso de sus obras, musicales en los países de la Unión Europea. Pero incluso el impacto económico va más allá, porque al no decir nada la sentencia, se entiende que despliega efectos retroactivos. Es decir, que todos estos artistas pueden reclamar esos derechos de simple remuneración devengados desde la entrada en vigor de la directiva. Con lo cual, el impacto económico es importante. Por ello, y ya para concluir con la última parte de mi intervención, creo que es interesante plantearse cuál debe ser el futuro del derecho de remuneración simple, el futuro de la regulación del derecho de remuneración simple en Europa. Un futuro que queda en manos de las instituciones europeas, queda en manos de la Comisión Europea, que en principio es la que debe decidir cómo regular este derecho. Y de manera muy resumida, sin entrar en muchos detalles, yo creo que existen 3 opciones para la Comisión Europea. En primer lugar, la primera opción sería no hacer nada. No hacer nada significaría que los Estados miembros serían los que resultarían obligados a adaptar sus legislaciones internas sobre el derecho de simple remuneración a lo que dice la sentencia. Este no hacer nada, a mi modo de ver, no solucionaría el problema de la disminución de los ingresos de los artistas intérpretes nacionales de Estados miembros.
Y además podría añadir un problema más, y es que para compensar esta disminución de ingresos de los artistas e intérpretes nacionales, se podrían incrementar las tarifas que deberían pagar los usuarios. Y además, también veo un defecto a esta primera opción, y es que la reciprocidad deja de ser, quizá la palabra deja de ser no es correcta, porque yo creo, más bien diría, la reciprocidad no puede ser utilizada como herramienta de negociación internacional. Me explico. Si Europa tuviera la posibilidad de aplicar reciprocidad material contra terceros estados que no reconocen el derecho de simple remuneración, pues de esta manera se podría negociar con ese tercer estado: oye, reconoce el derecho y nosotros a tu vez reconoceremos el derecho a tus nacionales, ¿no? Esa sería la herramienta de negociación, que lógicamente, si la Unión Europea no hace nada, pues esa herramienta de negociación internacional desaparece, porque, como digo, con la sentencia los Estados miembros ya no pueden aplicar reciprocidad material. La segunda opción consistiría en modificar la directiva para establecer criterios de elegibilidad uniformes, es decir, establecer a nivel europeo cuáles serían los intérpretes que se podrían beneficiar de esta protección. Haciendo uso del artículo 15.3 de WPPT, la Unión Europea tendría libertad, en principio, para establecer cuáles son esos criterios. Le da total libertad. Ahora bien, el problema yo creo que viene desde el punto de vista interno. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los criterios de elegibilidad establecidos en los Estados miembros, pues esos criterios son muy diferentes. En unos casos, y para los expertos en la materia hay que recordar aquí el Convenio de Roma, donde permite, ese Convenio de Roma, creo que es en el artículo 3, permite a los estados dejar de aplicar ciertos criterios de elegibilidad, como es, algunos han decidido no aplicar el de fijación, otros han decidido no aplicar el de publicación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los Estados miembros tienen criterios de elegibilidad diferentes. ¿Cuál de ellos ¿Con cuál de ellos se juega? Bueno, a mi modo de ver, la decisión que tome la Comisión Europea si adopta esta segunda, si opta por esta segunda opción, pues va a afectar al status quo. Es decir, pues si España en estos momentos aplica el criterio de la fijación para determinar qué artistas e intérpretes son beneficiarios, y la Unión Europea decide a nivel europeo que desde ese momento se va a aplicar el criterio de la publicación, pues todos aquellos nacionales de terceros estados a los que se les otorgaba el derecho, de un día para otro van a dejar de recibirlo. Esto, uno puede decir, no es, en realidad no afecta a España, sino que afecta a intérpretes de terceros estados, pero en realidad yo diría que afecta a España y afecta a las entidades de gestión españolas, que son los que tienen acuerdos de reciprocidad con terceros estados. Por lo tanto, el impacto sería importante. Además, la disminución de los ingresos para los intérpretes nacionales de Estados miembros dependería de qué criterios de elegibilidad se establecieran, de si fueran más amplios o menos amplios. Cuanto más estrictos fueran, pues menos disminución de ingresos habría. Y por último, la última crítica que se puede hacer a esta segunda opción es que, de nuevo, en este caso, la reciprocidad no podría ser utilizada como una herramienta de negociación internacional para conseguir que terceros estados reconocieran el principio de simple remuneración para los nacionales de Estados miembros. La tercera opción, y con esto concluyo, mi modo de ver, sería complementar esa modificación de la directiva, introduciendo
criterios de elegibilidad uniformes, con la posibilidad de aplicar reciprocidad material a nivel europeo. Es decir, sería la propia directiva la que establecería las condiciones para dejar de otorgar derechos de simple remuneración a nacionales de terceros estados que no lo otorgaran. En este caso, sí, la reciprocidad se convierte en una herramienta de negociación internacional. La disminución de ingresos que pudieran sufrir los intérpretes nacionales se vería compensada por los ingresos que van a recibir de terceros estados, pero de nuevo yo veo un problema con el status quo existente actualmente. Hay muchos estados, como puede ser España, que no aplican reciprocidad material y por lo tanto otorgan el derecho de simple remuneración a intérpretes nacionales de muchos países, de muchos terceros estados, como puede ser América Latina. Pensemos en la cantidad de artistas de América Latina cuyas obras se disfrutan en el mercado español, se utilizan se utilizan en el mercado español. Bien, si de la noche a la mañana se exigiera reciprocidad, pues esto puede tener un impacto importante en las relaciones de España o de las entidades de gestión españolas con esos terceros estados. Y para concluir, yo creo que con independencia de la opción que se adopte, que a mi modo de ver ninguna de ellas es completamente satisfactoria, no debemos olvidar cuáles son los principios o cuál es el principio básico de la protección internacional de la propiedad intelectual. Y ese es el trato nacional. Trato nacional es la regla general y la reciprocidad material es la excepción. La sentencia RAP parece estar abriendo la puerta a la posibilidad de aplicar reciprocidad material. Lógicamente la abre sin duda alguna, pero la abre exclusivamente para un supuesto muy concreto, el derecho de simple remuneración. Y las lecturas que se están haciendo de la sentencia parece incluso que llevan a sostener la posibilidad de expandir esta responsabilidad material a muchos otros aspectos de la protección, no solo de los derechos conexos, sino también de los derechos de autor. Y esto, a mi modo de ver, iría en contra de los principios básicos en los que se basa la protección internacional de la propiedad intelectual, que es, como digo, el trato nacional. Por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado con la lectura que se hace de esta sentencia y hay que tenerlo muy presente a la hora de adoptar una opción regulatoria al respecto. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierto a preguntas si posteriormente las hay y, lógicamente, me pueden ustedes contactar en este correo electrónico cuando deseen, si desean profundizar en la materia, por supuesto. Muchas gracias, Marcos.